Amigas y amigos, al llegar ya a esta etapa del cierre de campañas en Bolivia, resulta muy interesante conocer en verdad quién es quién de los tres punteros, por decirlo de alguna manera, que están en esta competencia por la presidencia de Bolivia. En primer lugar, Luis Arce, quien va como favorito en una tendencia muy fuerte, una ventaja muy considerable que podría dar la sorpresa en una victoria en primera vuelta. Le sigue Carlos Mesa y en un tercer lugar Luis Fernando Camacho. La gran interrogante es, ¿vencerán a Arce? Y ahí juega un papel importante la presidenta interina Yanini Áñez, quien se tuvo que bajar de la competencia porque iba en declive. Quédate a conocer los detalles de cómo está este panorama. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 15 de octubre del 2020. El panorama en Bolivia resulta muy interesante como el escenario político pues llega a esta etapa del proceso electoral. Hay incertidumbre, hay dudas, hay incluso recelo de que pueda en algún momento dado asomarse ahí la sombra del fraude, tanto de una parte como de la otra. Quien lleva la ventaja en esta competencia, Luis Arce, ha advertido sobre el riesgo de que el gobierno interino, encabezado por Yanini Áñez, pues tuviera esa tentación de generar un fraude, de impedir en ese pues ambicioso proyecto que se tiene, en esa ambiciosa intención que se tiene de evitar que Evo Morales regrese a Bolivia. Y esto va implícito con la derrota de Luis Arce, el candidato del MAS IPSP. ¿Cómo está el panorama? Vamos a dar este recorrido informativo porque realmente es interesante conocer cómo se está llegando a este momento político, electoral, social en Bolivia. Y comencemos con esto, una pequeña reseña muy general. El Delfín de Morales, un tibio veterano y un joven belicoso disputan el mando boliviano. El economista Delfín de Evo Morales, el intelectual favorito de las clases medias acomodadas y el paladín ultraconservador de las protestas cívicas, se han erigido como los tres principales candidatos a la presidencia de Bolivia, cargo que tras un año de crisis política se dirimirá en las elecciones de este 18 de octubre. Luis Arce, el ministro de Economía de 12 de los 14 años de la gestión de Morales y reconocido gestor de la Evonomics, así se le llamó, es un término muy interesante, como llamaron medios internacionales al boom de estabilidad, crecimiento y disminución de la pobreza y la desigualdad recientes. Es el favorito según las encuestas. Carlos Mesa Gisbert, un historiador y periodista autodidacta que ya fue derrotado por el movimiento al socialismo en las elecciones de 2019, anuladas luego por presuntas denuncias de fraude, vuelve a plantarse como el conservador mejor perfilado contra el masismo, tratando de concentrar votos para al menos forzar un balotaje. El abogado y empresario Luis Fernando Camacho, surgido del liderazgo del Comité Cívico Santa Cruz y de un grupo juvenil de choque de esa organización regional, se ha erigido como el tercero en disputa que podría ganar fuerza parlamentaria para disputar espacios de poder. En este escenario vale la pena pues destacar esto: más cierra campaña electoral en Bolivia con fiesta y canto de victoria. El movimiento al socialismo proclamó que es la única garantía de recuperación democrática y económica de Bolivia, al cerrar en un masivo y festivo acto callejero su campaña hacia las elecciones del 18 de octubre. Hemos vivido una pesadilla. Pensaron que iban a matar al MAS, pero aquí en el Alto decimos que aquí estamos y estamos vivos. Somos la única garantía de democracia y recuperación económica, dijo el candidato presidencial Luis Arce en el discurso final de su agotadora campaña de movilizaciones populares, sin mencionar al exiliado líder del MAS, líder histórico, el expresidente Evo Morales, el 2006-2019. El partido que lidera las encuestas de intención de voto puso fin a su proselitismo en el Alto, ciudad vecina de La Paz y bastión del proceso de cambio interrumpido por la crisis postelectoral del año pasado. Como ocurriera en las casi 6 semanas previas, la masiva concentración final del MAS
contrastó con los cierres de campaña de las candidaturas conservadoras concentradas en las redes sociales, salvo una caravana motorizada del ultraderechista ex líder cívico Luis Fernando Camacho. Arce denunció que el gobierno transitorio de Yanine Áñez, que ya dura 11 meses, ha destruido la economía y socavado las instituciones democráticas, y aseguró que de retornar al gobierno, el MAS reconstruirá la producción como hizo en su primera gestión. Cuando entramos al gobierno en 2006, encontramos un país quebrado que no tenía futuro, trabajamos día y noche para poder sacar al país adelante y lo logramos. Estuvimos con los mejores indicadores económicos y sociales de la historia. Hoy que tenemos el mismo desafío, porque nos van a entregar un país quebrado, vamos nuevamente a sacar al país adelante, dijo. El candidato juró defender la democracia y recuperar la economía para construir un país más justo, para ganar este 18 de octubre con más del 50% en las urnas, como homenaje a los caídos por la democracia. El discurso de Arce cerró una fiesta callejera de varias horas con música y bailes folclóricos. Somos mayoría y no tenemos miedo, coreó repetidamente la multitud masista aglomerada sin muchas precauciones sanitarias en la misma explanada en la que Morales dio en noviembre de 2019 su último discurso antes de resultar forzado a renunciar y salir al exilio. El candidato del MAS, según casi todas las encuestas de intención de voto, tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia en primera vuelta, asegurando al mismo tiempo el control del Parlamento. Una eventual segunda ronda entre Arce y el segundo más votado, quien sería el expresidente neoliberal Carlos Mesa, está prevista para noviembre. A partir de la hora 0 del jueves 15, Bolivia entrará en silencio electoral. Así se encuentra este panorama en Bolivia. Y mientras tanto, vale la pena destacar también el papel, el rol que ha jugado la presidenta interina Yanine Áñez, la presidenta transitoria de las promesas incumplidas en Bolivia. Yanine Áñez llegó al gobierno boliviano haciendo promesas de democracia y paz, y está cerca de terminar su gestión transitoria sin cumplir esos propósitos. Esto realmente está muy interesante. Aunque como gobernante por breve tiempo tenía la misión principal de reponer el orden constitucional, su promesa principal, primero solo insinuada y luego proclamada abiertamente, fue la de aniquilar al movimiento al socialismo, poniendo fin a la vida política de Evo Morales y desmontando el proceso de cambio o dictadura de los 14 años pasados. Las siguientes son promesas destacadas que Áñez no pudo cumplir. Primero, eliminación del MAS. El partido de Morales se ha rearticulado aún con su jefe exiliado y nunca perdió su condición de favorito en las encuestas preelectorales. El expresidente indígena sigue presente a diario en la política boliviana por actuación propia o por incontables referencias de seguidores y rivales, en particular estos últimos, miembros del gobierno transitorio que dedican tiempo diario a desacreditarles al exgobernante y lo que él representa. El proceso de cambio dista mucho de estar acabado. Elecciones en 90 días. No solo promesa inaugural, sino mandato constitucional. Este plazo para convocar a elecciones fue ampliamente rebasado. Primero fue la demora en la recomposición del Tribunal Electoral, cuyos anteriores miembros fueron perseguidos y encarcelados por el régimen transitorio, mediante un pacto político que amplió la transición y fijó los comicios para el 3 de mayo. Luego, por la pandemia, la votación fue pospuesta sucesivamente para agosto, septiembre y finalmente 18 de octubre. Áñez intentó inclusive postergarla más. No candidata. Con voz entrecortada por el llanto, Áñez prometió en sus primeros días de gobierno transitorio que ella no sería candidata en los comicios que entonces se negociaban. El 24 de enero de 2020, después de la convocatoria electoral, anunció su candidatura por una alianza liderada por su partido Demócratas, que había logrado apenas 4% de votos en 2019. Pacificación. Declaró a la pacificación como su primer gran objetivo, pero apenas 2 días después de asumir el mandato, firmó un decreto que autorizó el uso de la fuerza militar contra manifestantes opositores y liberó a los uniformados de responsabilidades penales por la represión. Saldo, una veintena de manifestantes fallecidos y un estado permanente de tensión entre el gobierno transitorio y los movimientos sindicales y sociales. Primero, la salud. Esta consigna promesa ante la pandemia del COVID-19 fue uno de los argumentos utilizados por Áñez para justificar la prolongación de la transición y la postergación de las elecciones.
Tras meses de denuncias de que el sistema de salud heredado era la causa de las dificultades para combatir la pandemia, resultaba evidente que tanto o más pesaron las malas decisiones gubernamentales, agravadas por sonados casos de corrupción en la compra de materiales hospitalarios, como los respiradores, el caso de los respiradores, que también te lo informé de manera oportuna. Cuidado de la economía. En vez de asegurar el funcionamiento de la economía en un entorno de crisis, el afán de desmontar lo hecho por el MAS devino en inestabilidad de autoridades y empresas públicas y caída de la confianza ciudadana. El Producto Interno Bruto se contraerá este año en más del 6%, según las más recientes previsiones del ámbito oficial. Esto se debe en buena parte a la pandemia, pero el discurso de Áñez contra el MAS no ha logrado que los ciudadanos comunes olviden los 14 años pasados de estabilidad y crecimiento promedio de 5%. Coordinación de poderes. Áñez prometió respetar el mandato constitucional de coordinación de poderes. Pasó casi permanentemente enfrentada al Parlamento controlado por el MAS e incluso lo desafió ratificando a un ministro censurado y recibiendo un crédito del Fondo Monetario Internacional no autorizado por el órgano legislativo. Además, dispuso ascensos de militares sin la debida autorización del Senado. Independencia judicial. Proclamó que su llegada al gobierno pondría fin al sometimiento de la justicia al Ejecutivo. Ha utilizado a jueces, fiscales y policía para amedrentar y perseguir a Morales, a sus colaboradores y seguidores. Las denuncias contra el anterior gobierno suman decenas y se ha publicado una lista de casi 600 exfuncionarios en vías de procesos por diferentes delitos atribuidos al MAS. Jueces y fiscales que no seguían la línea gubernamental fueron procesados. Áñez anunció recientemente, tras renunciar a su candidatura, que iniciaba el periodo de transición al nuevo gobierno, pero reactivó su contracampaña de ataques al MAS, utilizando para ello los recursos públicos a su alcance, televisión estatal, viajes y actos oficiales. Una semana antes de las elecciones, llamó abiertamente a votar por el candidato opositor que sea capaz de impedir el retorno del MAS y del tirano, así como le llama ella, de Morales. Como ven, así está el escenario bastante interesante en Bolivia. Y a pesar de todos los esfuerzos que ha emprendido el gobierno interino de Áñez en este intento por crear también una mega coalición contra Arce, todo ha resultado en vano. Le ha resultado contraproducente. Fue un boomerang que aventó y al último, finalmente, la propia Áñez salió desacreditada. Muy pésimo su gobierno interino. No sé qué opines, cuál sea tu opinión, ojalá nos des tu punto de vista. Hasta la próxima.